estamos también estos días de campaña entrevistando a representantes nacionales de los partidos con presencia en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Y hoy terminamos este periplo con Unidas Podemos. Está con nosotros Isa Serra, la portavoz de la formación morada, cargo que además compatibiliza con Pablo Fernández, el candidato autonómico de Unidas Podemos en Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha estado por Castilla y León estos días, ayer mismo estuvo en Valladolid. Todas las encuestas coinciden en darles más o menos la misma presencia en las Cortes regionales, 2 procuradores, salvo el CIS, que en la horquilla más amplia le llega a dar hasta 4 procuradores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Unidas Podemos no acaba de remontar? Bueno, nosotros creemos que evidentemente sí que vamos a sacar un mejor resultado, lo están diciendo las encuestas, y sobre todo creemos que no hay que confiarse, pero que a Unidas Podemos siempre nos sientan bien las campañas. De hecho, creemos que al Partido Popular se le está haciendo demasiado larga la campaña y a Unidas Podemos se le va a hacer muy corta. Yo creo que lo fundamental es que quedan muy pocos días para que se decidan unas elecciones que son determinantes, no solamente para Castilla y León, sino para el conjunto del país, y creo que realmente lo que nos jugamos es dejar atrás 35 años de políticas del Partido Popular y en la última fase del señor Mañueco, que son políticas que son agresivas contra los ciudadanos de Castilla y León, que generan despoblación, que están basadas en la corrupción, que son recortes a los servicios públicos y, por tanto, que tenemos la oportunidad de que en estas elecciones decidamos conjuntamente un futuro para Castilla y León en el que hay unas políticas fundamentalmente a favor de la ciudadanía, a favor de los servicios públicos y a favor de que la gente que vive en Castilla y León, que trabaja esa tierra, que quiere esa tierra, pueda vivir en Castilla y León. Esta campaña se está basando mucho en el campo, en el medio rural, en los pueblos. Podemos es donde menos tirón o representación, al menos institucional, y poder tienen los ayuntamientos y diputaciones. ¿Es en las ciudades donde, digamos, tienen las grandes esperanzas de cosechar más votos? Bueno, es en toda Castilla y León. Para nosotras, evidentemente, tanto en Valladolid como en Burgos como en León, pues sabemos que tenemos que convencer con el proyecto que ofrecemos a los ciudadanos y las ciudadanas, pero para nosotros también es fundamental hablar del mundo rural y proponer, porque creemos que ahí es donde está uno de los mayores problemas de Castilla y León y, por tanto, también de las políticas del Partido Popular que más daño han hecho a Castilla y León, ¿no? Y hablamos de la despoblación, que tiene que ver con la falta de servicios públicos, que tiene que ver con la degradación de la sanidad pública, de la educación pública, del transporte público, y nuestras propuestas van dirigidas al mundo rural, no solamente a las grandes ciudades. Y creemos que el hecho de que sea posible que Castilla y León deje atrás al señor Mañueco es una buena noticia, no solamente para las ciudades, sino también para el mundo rural, ¿no? Hace 2 años y medio no concurrieron con Izquierda Unida, esta vez sí que lo van a hacer. ¿Fue un error y un acierto ahora? Bueno, desde luego es un acierto. Yo creo que hay que mirar para adelante y hay que asumir que hemos tomado una buenísima decisión. Estas es como las primeras elecciones de un recorrido que tenemos por delante con Yolanda Díaz a la cabeza para esa construcción de ese frente amplio que en estas elecciones pues damos ese paso yendo unidos, tanto Izquierda Unida como Alianza Verde como Podemos, ¿no? Y creo que eso es una buenísima noticia. Lo importante es ahora mirar hacia adelante y saber que, bueno, que estamos haciendo una buena campaña conjuntamente. Y yo creo que era necesario esta decisión, ¿no? ¿Qué opina de los partidos localistas? Yo no sé si tienen la percepción de que Soria Ya, la Unión del Pueblo Leonés, la España vaciada, le pueden restar votos a su candidatura. Bueno, nosotros saludamos todas las candidaturas. Creemos que en ese sentido, evidentemente, las que se han construido para estas elecciones pues son unas candidaturas que celebramos, en el sentido de que compartimos también muchas de las demandas que plantean, ¿no?, en relación a la España vaciada y al mundo rural. La cuestión para nosotras es si realmente esas candidaturas están aportando, digamos, soluciones a los problemas que plantean y que compartimos que hay de cara al mundo rural y a la España vaciada, ¿no? La cuestión no es simplemente qué hay que hacer frente a la despoblación, sino cómo. Y por tanto creemos que nuestras propuestas en relación a que tiene que haber buenos servicios públicos en los pueblos, que no puede ser que la gente no tenga centros de salud abiertos en su pueblo, que no tenga posibilidad de acudir, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia machista en los pueblos, que no tengan posibilidad de tener un recurso por parte del Estado, o que se tienen que desplazar a otro pueblo y no tienen transporte para hacerlo, por ejemplo, o que no hay
hay una educación en condiciones en los pueblos, o que las residencias han sido privatizadas. Estamos hablando de que el 70% de las residencias en Castilla y León están en manos privadas. Creemos que es ahí donde tienen que estar las soluciones, ¿no? Y por tanto creemos que evidentemente hay diferencias en nuestras candidaturas con respecto a lo que propone Unidas Podemos y que nosotras ofrecemos las mejores soluciones, ¿no? Señora Serra, estamos viendo una campaña, digamos, de guante blanco entre el Partido Socialista y Podemos. Hoy mismo Pablo Fernández y Luis Tudanca escenificaban en un acto de comisiones obreras y de UGT ese buen talante, esa intención de llegar a un gobierno de coalición, de reeditar el gobierno de la nación también en Castilla y León. ¿No les interesa en estos momentos ni a PSOE ni a Podemos las críticas mutuas, pese a que van a tener que pelear en el mismo caladero de votos, en el mismo espectro político? Bueno, es que lo que pensamos es que es una oportunidad enorme para Castilla y León el hecho de que podamos conformar un gobierno conjuntamente, ¿no? Y poner en marcha las políticas que estamos ya realizando a nivel estatal también en Castilla y León. Creemos que eso, desde luego, es una buenísima noticia y que las diferencias importantes no están entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, sino respecto al Partido Popular y el señor Mañueco, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creemos que lo importante es que sumemos y que Unidas Podemos tenga un papel fundamental, porque aquí sí creo que hay diferencias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. No solamente vale con echar atrás las políticas del Partido Popular, sino hacerlo de manera ambiciosa, es decir, cambiar realmente esas políticas, y creemos que Unidas Podemos es la candidatura y el proyecto que más puede aportar en esa dirección, ¿no? Y en ese sentido pues mantenemos diferencias, pero sabemos que podemos colaborar en un gobierno conjuntamente, que podemos poner en marcha en Castilla y León lo que estamos haciendo en el gobierno de este país, y que eso será una buenísima noticia. Van a pelear por el voto entonces, ¿no? Bueno, desde luego creemos desde Unidas Podemos que la mejor manera de echar atrás los años de privatizaciones, de corrupción, de recortes de los servicios públicos es votando a Unidas Podemos, evidentemente, que se está viendo en el gobierno estatal. Los que más trabajamos para que haya una ley de vivienda que garantice que los inquilinos tienen precios asequibles y que los fondos buitres no siguen acumulando vivienda vacía. Los que hacemos porque se suba el salario mínimo interprofesional. Los que más hemos hecho para que se ponga en marcha esta reforma laboral que va a garantizar derechos laborales para el conjunto de la ciudadanía. Somos Unidas Podemos, y en ese sentido, evidentemente, creo que lo mejor es apostar por Unidas Podemos. Pero la cuestión también es colaborar para tener un gobierno mejor que el que hay ahora mismo. Decía Pablo Fernández esta mañana que Ciudadanos es un partido de derechas, por lo que le excluye de una hipotética coalición progresista. Imagínese que el PSOE les necesitase a ustedes y a Ciudadanos para gobernar. Algo así decía la encuesta del CIS ayer. ¿No les daría a ustedes su apoyo si fuera tres bandas y podría incluso tener el riesgo de que se repitieran las elecciones? ¿Con Ciudadanos no quieren saber absolutamente nada? Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de las elecciones y a partir de ahí podremos tomar esas decisiones. Pero no hay cordón sanitario con Ciudadanos, ¿o sí? A priori sí. Lo que hay es dos proyectos antagónicos, y lo que hay es un proyecto que es el de Ciudadanos, que bueno, se está viendo también en las encuestas, ¿no? Parece que no van a sacar un buen resultado, que todo lo que dijeron en el momento en el que nacieron, hace también pocos años, no lo han cumplido finalmente. Creo que esto se ha visto no solamente en Castilla y León, sino en la Comunidad de Madrid, en otras regiones del Estado, donde se ha visto que la supuesta lucha contra la corrupción, finalmente nada que ver con lo que prometían. Las supuestas diferencias con el Partido Popular en torno a los servicios públicos tampoco se han convertido en nada bueno, en este caso para los castellanos y leoneses, y por tanto creo evidentemente que son proyectos antagónicos y que lo que tenemos que hacer es convencer al mayor número de ciudadanos y ciudadanas posible para que en estas elecciones la alternativa sea un gobierno del Partido Socialista de Unidas Podemos. Bueno, arrancó la pre-campaña con las polémicas declaraciones del ministro Garzón sobre las macrogranjas, la calidad de la carne. Yo no sé si eso ha sido un revulsivo para el Podemos en Castilla y León, sobre todo en un sector ideológico y poblacional de la comunidad, pese a que es una comunidad agraria y muy ganadera. Bueno, yo lo que creo es que lo que se ha visto con ese intento del Partido Popular de establecer como el debate sobre las macrogranjas como un debate central es que funcionan mediante bulos, mediante mentiras y mediante trampas. Una vez más, el señor Mañueco, utilizando una tergiversación
del ministro de Consumo, Alberto Garzón, demuestra que solamente sabe ganar mediante esas trampas, esos bulos, y que es el candidato de las mentiras y también de la corrupción, y que, de hecho, ha convocado estas elecciones por cálculos absolutamente electoralistas y por evitar que casos pendientes de corrupción que van a hacer, que van a manchar al señor Mañueco, evidentemente. No hay sentencia todavía. No, pero los tiene pendientes esos juicios y además es que los juicios van a ser dentro de muy poco tiempo y, por tanto, evidentemente la convocatoria electoral tiene un claro objetivo de evitar que esos casos de corrupción perjudiquen al señor Mañueco en unas elecciones. Por eso ha convocado unas elecciones en este momento, ¿no? Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Y esa polémica respecto a las macrogranjas también surgió a partir de un bulo, de una tergiversación de unas declaraciones que nunca hizo el ministro Alberto Garzón. A partir de ahí, yo creo que es evidente que el hecho de que necesitamos apostar por la ganadería extensiva y no la intensiva, la familiar, es algo que defienden no solamente Unidas Podemos, sino que defiende una mayoría de personas en Castilla y León, que defienden los planes de los propios gobiernos, incluso del Partido Popular. Es decir, que creen que debe ser así también las organizaciones internacionales. ¿En contra de la ganadería intensiva o de las macrogranjas? Las macrogranjas son intensivas, pero depende del tamaño, claro, depende del tamaño de las Nosotros apostamos por la ganadería familiar y estamos en contra, como la mayor parte de la ciudadanía de este país, los organismos internacionales, de las macrogranjas, que son grandes empresas que perjudican a la ganadería familiar, que contaminan el medio ambiente, que no tienen todas las garantías en términos de derechos laborales, y por tanto creemos que lo que se ha hablado en estas elecciones, en esta pre-campaña, no tanto ya en la campaña, previamente al inicio, digamos, formal de la campaña, es un debate que realmente le importa a mucha ciudadanía de Castilla y León y con las que están de acuerdo con nosotras, ¿no? Me voy a preguntarle antes, hablando de los pactos con el PSOE, a partir del 13 de febrero, si finalmente consiguen ese acuerdo o los números dan, ¿Podemos exigiría entrar en el gobierno pese al resultado que obtuviera? Es decir, no solamente van a hacer un apoyo a una investidura, sino que querrían entrar en el gobierno aunque fuera con pocos procuradores. Bueno, para nosotros, evidentemente, lo mismo. La decisión la tomaremos con los resultados, ¿no? Yo creo que es pronto para hablar de eso y es algo, además, que se tendrá que decidir en Castilla y León, ¿no? A partir de ahí, creo que en este tiempo de gobierno, del gobierno estatal, se ha demostrado que Unidas Podemos, cuando hizo lo posible para estar dentro del gobierno de coalición, acertó. Creo que las medidas que se están aprobando por parte del gobierno de este país son medidas que en la mayoría de los casos son más ambiciosas y son más nos llevan más hacia la igualdad y hacia garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía, por el hecho de que Unidas Podemos está dentro del gobierno y está trabajando para poner en marcha esas medidas. Y en ese sentido creo que la valoración de que entrásemos dentro del gobierno de coalición a nivel estatal es una valoración positiva y, por tanto, creo que sería necesario que, si diesen los números para un gobierno de izquierdas en Castilla y León, Unidas Podemos estuviese dentro de ese gobierno, ¿no? Pero a partir de aquí, pues toda la cautela del mundo, tanto para conocer los resultados como para que sea una decisión que tome Unidas Podemos en Castilla y León. Una pregunta que estoy haciendo a todos los partidos. Estas elecciones se están midiendo mucho en clave nacional. ¿Qué se juega Unidas Podemos el 13 de febrero, el próximo domingo? ¿A nivel estatal? A nivel estatal, sí. Bueno, yo creo que estamos, como he dicho antes, en un inicio de un ciclo nuevo, con Yolanda Díaz a la cabeza de este proyecto político, que las encuestas, como también hemos hablado, son positivas para Unidas Podemos en Castilla y León, que cambian la tendencia de los últimos años y en ese sentido nos... Positivas en función, porque hay que recordar que Unidas Podemos obtuvo la legislatura pasada 10 procuradores. Sí, pero también... Hablamos de 2, 3, no sé si eso es un buen resultado ahora mismo. Que lo que dicen las encuestas es que cada vez hay más gente, respecto a los últimos resultados electorales, que están dispuestos a apoyar el proyecto que ofrecemos, ¿no? Y yo creo que eso es algo evidentemente positivo y que pueden ser el comienzo de este nuevo ciclo que se abre, en
el que no solamente vamos a tratar de ir como Unidas Podemos, como hemos conseguido hacer en Castilla y León, sino que también vamos a empezar a construir ese proceso de frente amplio con más fuerzas políticas que nos permita pues sacar los mejores resultados electorales y llevar este proyecto más lejos posible, ¿no? Lo más lejos posible. Y en ese sentido creo que estas elecciones son el inicio de ese proceso y creo que por eso nos jugamos mucho. Un mal resultado también de alguna forma desgastaría la marca de Unidas Podemos o incluso a Ione Belarra, o lo centraría exclusivamente en Pablo Fernández. Hombre, siempre un mal resultado es un mal resultado para cualquier fuerza política y evidentemente tendremos que hacer valoraciones a partir de ese resultado, ¿no? Finalmente, Yolanda Díaz, a la que hacía usted antes mención, va a ir a Castilla y León el próximo jueves a un pueblo de Valladolid, Castronuño, donde gobierna Izquierda Unida, es de los pocos que gobierna Izquierda Unida, es el pueblo además de Unai Sordo. Yo no sé si con el tirón que tiene Yolanda Díaz en estos momentos ha ido poco por Castilla y León a apoyar a Pablo Fernández. Si hubiera sido, bueno, pues eso, yo entiendo que a Pablo Fernández le hubiera gustado que hubiera estado más veces Yolanda Díaz recorriendo la comunidad autónoma. Bueno, yo creo que desde Unidas Podemos y Pablo Fernández agradece que Yolanda Díaz vaya a estar en esta campaña. Es desde luego un revulsivo para la campaña. Nosotras consideramos que es una persona que puede aportar mucho a estas elecciones, como aporta a nuestro proyecto político, que puede ser la próxima presidenta del gobierno de este país y en ese sentido se la agradecemos. Mucho se habla estos días de que Yolanda Díaz ha quedado debilitada y muy sola tras la surrealista votación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados en la convalidación de la reforma laboral. ¿Usted qué piensa? Que Yolanda Díaz ha estado, y también respecto a la pregunta anterior que me hacías, que ha estado centrada en estas semanas y de hecho también en estos días en poner en marcha esa reforma laboral, que es la primera reforma que permite avanzar en derechos para las mayorías trabajadoras en nuestro país, que es una reforma muy positiva para nuestro país y en ese sentido creo que es algo absolutamente positivo el hecho de que hayamos conseguido, a pesar de las dificultades y a pesar de la situación, aprobar esa reforma laboral que tan positiva es para nuestro país. A partir de ahí también creo evidentemente que lo que tenemos que hacer ahora es trabajar para cuidar esa mayoría de la investidura que sostiene el gobierno de coalición y que es la única mayoría que se ha demostrado estable y con capacidad de dar estabilidad a nuestro país, ¿no? Y creo que ese es un reto que tenemos a partir de ahora, que trabajar el gobierno de coalición en su conjunto para que podamos aprobar nuevas reformas y nuevas medidas que sigan permitiéndonos avanzar en este país, ¿no? Como portavoz de Unidas Podemos, ¿qué le pareció que Ione Belarra, las ministras Ione Belarra y Irene Montero no estuvieran en ese pleno? Bueno, estaban presentando una ley pues para facilitar la diversidad de las familias, creo que era el nombre de la ley, y que no se viera esa imagen de Yolanda Díaz abrazando al final de esa votación a sus dos compañeras. Ha habido mucha discusión, ha habido mucho debate estos días sobre si se sintió sola, si Podemos la dejó sola. ¿Lo ve así? Yo creo que se ha querido sacar de contexto el hecho de que se tuviesen que ir a un acto que tenían ya programado para presentar esa ley de familias, que es una ley fundamental para nuestro país, en un contexto de crisis después de la pandemia, en el que hay que apoyar a las familias y, por tanto, creo que es muy importante ese acto y la presentación de ese proyecto y, por tanto, creo también que se ha sacado de contexto porque realmente sí que estuvieron buena parte de ese debate, evidentemente tenían que estar en la finalización, pero estuvieron buena parte escuchando a Yolanda Díaz y creo que tratar de reforzar el hecho de que se tuvieron que ausentar a un acto institucional que tenían programado pues no acierta y creo que se equivoca con la realidad y la realidad es que desde Unidas Podemos en conjunto estamos apoyando a Yolanda Díaz para que sea la próxima presidenta de nuestro país y para que tenga los mayores éxitos posibles y no solamente Yolanda Díaz, sino en este caso los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país con esa nueva reforma laboral. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente? Dígame un aspecto. La salida de Pablo Iglesias y la entrada de Ione Belarra dentro del partido.
Bueno, primero ha cambiado en decir que no a algo que se decía constantemente, ¿no? En que se evidencie que no era cierto, y es el hecho de que se insistía en que no había posibilidad de que el proyecto de Podemos continuase después de que Pablo Iglesias se marchase de la política, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que eso no es así, que somos un proyecto que es muy joven, que tiene muy pocos años, 8 años, pero que en este tiempo ha conseguido resultados inéditos, que ninguna otra fuerza los ha conseguido en este país, ¿no? No solamente emerger con una fuerza impresionante, sino después ser capaces de llegar al gobierno de coalición y poder poner en marcha muchos avances para nuestro país, y por tanto creo que en tan poco tiempo hemos demostrado mucho, y que lo que estamos demostrando ahora, después de que Pablo Iglesias se fuese, es que hay posibilidad de que este proyecto llegue más lejos aún, ¿no? Quizás en ese proyecto de Frente Amplio, desde luego con Yolanda Díaz como candidata a las elecciones, y que este proyecto además tiene la capacidad, que creo que es algo que estamos demostrando, de reforzarse en los territorios, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en los años previos es que hemos vivido una sucesión de elecciones tras elecciones, de convocatorias electorales que han dificultado mucho que un partido nuevo se pudiese, reforzar y territorializar, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora con Liz Bestringe, que es la secretaria de organización, con Yone Belarra, reforzando el proyecto de los territorios, y también, en último lugar, creo que estamos demostrando que somos una fuerza que podemos feminizar la política, ¿no? No solamente con mujeres al frente, sino con mujeres feministas. Somos una organización en la que el mayor número de personas en su dirección son mujeres, ¿no? Y no solamente mujeres, sino Yone Belarra a la cabeza. Y en ese sentido creo que es algo que responde a la última ola del movimiento feminista de los últimos años en nuestro país, pero también en todo el mundo, que tiene que ver con el hecho de que se apuesta porque las mujeres participemos en política y lo hagamos no solamente como mujeres, sino como feministas, ¿no? Y eso lo estamos demostrando. Usted es portavoz de Unidas Podemos, también es Pablo Fernández, son coportavoces, me imagino. ¿Cómo se lleva eso de la coportavocía con Pablo Fernández? Muy bien. Pablo es una persona que conozco desde el inicio del proyecto, pero que he podido conocer más personalmente en los últimos meses, desde que compartimos la portavocía, y realmente, de verdad que lo digo, parece que porque estamos en estas elecciones puede ser que lo haga por algún tipo de interés, pero lo digo absolutamente sinceramente. Pablo es una persona con la que se puede trabajar genial, con la que se puede saber que puedes confiar en él, con la que me encanta trabajar. No hay rivalidad entre ustedes. Nada, no hay ningún tipo de rivalidad, todo lo que hay es cooperación, o sea, nos ayudamos muchísimo, nos encanta ser portavoces juntos, y la verdad es que es un descubrimiento, ya te digo, le conozco desde el inicio del proyecto, pero le he conocido mucho más en estos últimos meses, y es una persona con la que quiero seguir estando en un proyecto político como este. Por mañana se celebra el debate electoral, lo produce esta casa, Castilla y León Televisión. Pablo Fernández no puede asistir porque no tiene grupo parlamentario propio, como dice la ley electoral. ¿Eso puede ser una rémora para el candidato? Yo creo que no. Yo creo que estamos haciendo una muy buena campaña, que a Pablo se le está conociendo mucho y está pudiendo trasladar nuestras propuestas, está siendo capaz de trasladar todas las propuestas relativas a reforzar los servicios públicos, a acabar o evitar la despoblación, a dejar atrás la corrupción del Partido Popular, y en ese sentido creo que nos están conociendo, que le están conociendo, y que eso va a dar un buen resultado. Pues Isa Serra, muchas gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión, en este programa, en cuestión de prioridades, y mucha suerte de cara al 13 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias.